Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, esperando en Dios, ¿verdad?, de que todo, todo esté bien. Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla. Buenos días, licenciada. Buenos días. Creo que no me va a dejar, permítanme. Ya. Bueno, ustedes ven ahí su cronograma correspondiente al segundo módulo. Siempre me gusta colocarles una frase, ¿verdad? Dice, para sacar lo mejor de alguien, hay que poner lo mejor de uno. Entonces, que empecemos este día de esa forma. Vamos con nuestro segundo bloque. Tenemos acá nuestras fechas de asistencia. Hoy, 6 de febrero, nuestra primera clase virtual del segundo módulo. Vamos a ver las funciones de la evaluación. En febrero, en su asistencia, vamos a ver los tipos de evaluación. En la tercera, vamos a ver las reflexiones en torno a los problemas de evaluación de los aprendizajes. En estos 3 sábados vamos a mirar lo que es este módulo. En tareas tenemos para el febrero 12, tenemos un póster sobre el tema funciones de la evaluación que tiene una ponderación de 5 puntos. El 21 de febrero tenemos un parcial que va a ser una infografía y que las instrucciones van a estar descritas en la plataforma. Es sobre el tema métodos para evaluar las funciones, que tiene una ponderación de 5 puntos. El 22 de febrero vamos a ver el capítulo 1, o sea, el diagnóstico. Es sobre la investigación extensión. Espero que para esa fecha pues ya hayan decidido pues ver cómo va a estar la investigación, si es en todos los cursos o es de forma individual. Si es de forma individual, entonces el próximo sábado yo les doy todo lo concerniente a investigación y de qué forma lo vamos a trabajar. Tiene una ponderación de 5 puntos. El 28 de febrero tienen la evaluación del módulo 2, ya donde tienen que realizar un ensayo, los problemas de la evaluación del aprendizaje, que tienen valor de 5 puntos. Y también el 28 de febrero tienen la fundamentación teórica de la investigación extensión, que tiene un valor de 5 puntos. Esto está pendiente, ¿sí? Si no, posiblemente se los deje para el mes de marzo. Entonces, total de este bloque son 25 puntos. Las situaciones de investigación extensión van a estar pendientes por la situación de que no sabemos si se va a realizar la investigación. O sea, yo en todos mis cursos voy a realizar la investigación en todos los ciclos o va a haber un ciclo en específico que se nos nombre. Entonces, por lo tanto, esto va a quedar pendiente. ¿Estamos? Vale. Entonces, ya habiendo visto dentro de esto, no sé si tengan alguna pregunta o duda. No, Lick, creo que estamos claros con eso. Vale, gracias, Gabriela. Vamos entonces, a ver lo que es correspondiente a, a nuestro tipos de evaluación, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la evaluación de los aprendizajes, pues lógicamente podemos mencionar que evaluar es obtener y registrar información recogida. ¿Por quién? Por los profesores y por los estudiantes. Acá le coloqué lo que es la autoevaluación y la autoevaluación y la coevaluación.
Estos son aspectos que vamos a ver después que veamos lo que nos corresponde en las funciones dentro de lo que es la evaluación. Recuérdense que las funciones de la evaluación son la función diagnóstica, la función sumativa y la función formativa. Esas tres funciones vamos a registrar el día de hoy. Entonces, cuando estamos hablando dentro de lo que son los tipos tipos de evaluación, entonces hablamos en primer lugar de una función diagnóstica, pero no antes, lógicamente, indicar cuál de una u otra manera es el concepto de una evaluación. Podemos tener un concepto desde el punto de vista tradicional, que dentro del mismo la evaluación es aquella que se encuentra centrada o identificada en el conocimiento básico del estudiante o de los errores que los estudiantes en sí pues realizan, ¿verdad? Entonces, también se puede ver una evaluación tradicional eh, en el esfuerzo de los aciertos que pueden tener los estudiantes. Estoy hablando del concepto de evaluación, ¿ya? Entonces, cuando de una u otra manera nosotros nos sentamos en la evaluación, eh, dice que son todas aquellas actividades que que lleva a cabo los profesores y los estudiantes, ¿ya? Cuando se están evaluando, pues ellos mismos. Y que dentro del mismo, a través de una prueba objetiva que eso se daba o a través de un instrumento evaluativo, pues puedan dar información que puedan ser utilizadas para revisar o modificar algunas acciones, ¿verdad? Como, ¿qué acciones? Como la retroalimentación, ¿ya? O las acciones de modificar las actividades de enseñanza-aprendizaje que dentro de la cual pues se están realizando. Entonces, dentro de esto, pues es muy importante que nosotros sepamos en primer lugar el concepto de evaluación. Ahora bien, cuando hablamos de evaluación de diagnóstico, nos estamos refiriendo directamente a, a ver qué grado de conocimiento, se lo voy a decir en forma general, qué grado de conocimiento tiene el estudiante con respecto a un área, con respecto a un tema o con respecto a una acción, lógicamente, o sea, ver las capacidades, o sea, ver las capacidades que dentro de la cual el alumno posee. Entonces, para eso, lógicamente, se realiza lo que es una evaluación de diagnóstico. Dentro de esto, pues es muy importante que nosotros sepamos que dentro del mismo, la evaluación de diagnóstico, pues se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, no en medio y no al final, porque esta es la que nos va a dar los parámetros, ¿ya? Nos va a indicar las dudas, nos va a indicar qué procesos podemos realizar con referente a las dificultades que tenga el estudiante, ¿ya? Entonces, eso es al principio de un curso, de un área o de una actividad para saber realmente con qué nos vamos a topar, con qué vamos a ver o cualquier otra situación, ¿verdad? Que de una u otra manera, pues nosotros necesitamos saber y conocer. Estoy hablando de forma general, no vamos a hablar de ahorita por el momento de forma específica en cada una de ellas. Cuando hablamos de la diagnóstica, ya se determinan las fortalezas y limitaciones de los participantes. La función diagnóstica es una función primordial, ¿ya? Es una función primordial porque nos ubica, porque clasifica y porque adapta al estudiante. Este es al inicio. Durante es la formativa. En la formativa, pues van a ver lo que son las pruebas, los informes escritos
orales, las asignaciones. Es una función que regula, que da seguimiento, que tiene control de calidad. Y la sumativa es la suma total de todos los resultados de todas las pruebas y medidas de evaluación en el cual nosotros hemos realizado durante un curso, durante un área, etcétera, ¿verdad? Esta función sumativa es una función primordial también porque verifica, acredita, califica y promociona, o sea, da promoción al estudiante. Una se da al inicio, otra se da durante y la otra se da final, ¿ya? Entonces, a eso dentro del mismo nos referimos. ¿Qué es lo que hace la evaluación diagnóstica? Determina los conocimientos previos. ¿Cuánto sabe el estudiante? ¿Cuánto vamos a saber de que el estudiante de una u otra manera pues puede conocer o puede saber dentro de lo que es el tema en sí, ¿verdad? La formativa es la que observa y analiza el proceso. La sumativa es la que valora los resultados. Estos son algunos tips nada más dentro de lo que es la evaluación. Ahora, ¿cuál es el propósito de una evaluación diagnóstica? Determinar el nivel de conocimiento del estudiante y determinar la situación del individuo física, mental y emocionalmente. Recuérdese que muchos estudiantes o muchos docentes que han sido evaluados, pues dentro del mismo su estado mental y emocional, pues se ve muy afectado, porque solo en el hecho de indicar que es una evaluación, pues se colocan y se ponen nerviosos. Entonces, a esto dentro del mismo se refiere lo que es una evaluación diagnóstica. Pero el propósito en sí es determinar el nivel de conocimientos previos que tiene el estudiante y que lógicamente pues la evaluación diagnóstica es el instrumento que nos va a permitir pues reconocer las habilidades y conocimientos que han adquirido durante todo un proceso, durante toda una vida, la persona o el individuo que se va a evaluar. Pues en este tipo de evaluación hay una serie de, de preguntas, es una gran serie de preguntas que en la cual pues los estudiantes deben de dar respuesta, ¿verdad? Y que dentro del mismo pues se centra directamente en el estudiante o en el individuo que va a ser evaluado o una evaluación diagnóstica con respecto a lo que es el conocimiento que tiene la persona antes de iniciar un curso o un área. Dentro, dentro de esto, póngale, cuando estamos hablando del propósito de la evaluación formativa, es la que observa y analiza el proceso de aprendizaje de nuevas nociones. También localiza las deficiencias y valora las conductas para corregir de ser necesario. Este es el propósito de la evaluación formativa, ¿ya? Porque recuérdense que la formativa es la que se da durante todo el proceso, ¿ya? La diagnóstica es la que se da al inicial y la sumativa es la que se da al final. ¿Cuál es el propósito de la sumativa? Valora las conductas al final del proceso. Emite juicios de valor sobre el individuo al final del curso o la unidad evaluativa. Recuérdese que dentro del mismo, en la sumativa es la que se va dando conforme se va desarrollando. O sea, son todas las actividades que de una u otra manera realiza el estudiante dentro y fuera de un aula, ¿verdad? ¿Qué se va a evaluar? En la diagnóstica se van a evaluar los objetivos anteriores alcanzados o la disposición para nuevos temas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros pretendemos saber que necesitan conocer nuestros estudiantes para poder empezar un nuevo curso? La formativa, el desarrollo continuo del individuo en el proceso. O sea, ¿cuál es su desarrollo? O sea, ¿cuál es el desarrollo que él va a alcanzar durante el proceso de,
del curso o del área. Y la sumativa, pues, es el resultado de los valores finales, ¿verdad?, que tiene cada estudiante. ¿Cómo se va a evaluar? La diagnóstica se realizan test o se realizan actividades o se puede interactuar con los estudiantes. Esta evaluación diagnóstica no califica de forma cuantitativa, no se califica de forma cuantitativa porque es un diagnóstico el que se va a realizar. La formativa, pues se puede decir que al criterio del docente y dependiendo de la información que se busque, puede o no ser calificada, ¿ya? Entonces, a esas también se le puede dar una ponderación o no se le puede dar una ponderación. La sumativa es una recopilación de recopilar datos o resultados, perdón, sobre los objetivos alcanzados dependiendo a lo que se ha trazado. Actualmente es a través de las competencias. Estas deben de ser calificadas o no pueden ser calificadas. ¿Con qué se evalúa? La diagnóstica se puede evaluar utilizando instrumentos educativos o una gran diversidad de actividades. No calificar, porque no se pretende penalizar los aprendizajes previos que puedan tener los estudiantes. Solo se conocen para poder plantearnos a las actividades, y los recursos y los conocimientos que ellos van a adquirir. La formativa se puede generar instancias dialógicas, conversaciones abiertas, trabajos, informes, dramatizaciones, etcétera, ¿verdad? De esa forma se puede evaluar. Y la sumatoria es asignando escalas de calificación, o sea, dándoles calificaciones a cada uno de las acciones realizadas. ¿Quién, cuándo, dónde, quién y a quién se evalúa? La evaluación diagnóstica se evalúa al inicio de cada unidad. Tiene que ser en un ambiente destinado para tal fin. El docente que está a cargo del proceso debe de realizarlo el docente que está a cargo del curso, que está a cargo del área o de la unidad, ¿ya? Y pues de una u otra manera, al individuo que participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Significa que es a la persona que va a participar en el curso o en el área. En la formativa, durante el desarrollo del proceso o unidad de aprendizaje. Es una evaluación procesual, o sea, constante, ¿verdad? En el ambiente destinado para tal fin con los involucrados y acorde con la actividad realizada. ¿Dónde? ¿Quién? El docente es el que tiene que evaluar, ¿verdad? Y a quién evalúa, al individuo que va a participar dentro de lo que es el curso también. Dentro de lo que es la sumativa, ¿cuándo? Se evalúa al final de cada ciclo, periodo o unidad, como usted quiera. ¿Dónde? En un ambiente, pues, adecuado. ¿Quién? Tiene que ser el docente que está a cargo del área. ¿Y quién se evalúa? Pues el estudiante que está de una u otra manera aprendiendo. Entonces, esto es de forma general dentro de lo que es la evaluación. Entonces, no sé si por el momento tengan alguna duda, ¿ya? Porque vamos a ver de forma específica, cada uno de los temas vistos, indicados con anterioridad de forma general. Entonces, empezamos directamente, ¿verdad? Solo voy a minimizar aquí. Directamente cuáles son los tipos de evaluación. Si tienen preguntas, me interrumpen, por favor. Cuando hablamos los tipos de evaluación, tenemos la diagnóstica, la formativa y la sumativa. ¿Cuál es la función de la diagnóstica? Es orientar. ¿Cuál es la función de la formativa? Es mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuál es la función de la sumativa? Es verificar, certificar y acreditar. ¿Focalizada en qué? En la diagnóstica
el evaluado y sus características. O sea, eso es lo que vamos a focalizar, o sea, localizar. Los procesos y actividades en la formativa. Y en la sumativa son los productos, de forma general. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? Vamos a hablar. Pero no antes indicarle cuáles son las funciones de la evaluación. Las funciones de la evaluación de los aprendizajes se refiere al proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en que se están logrando los objetivos de aprendizaje. En este entonces es a través de competencias, ¿ya? La evaluación es un proceso que implica descripciones cuantitativas y cualitativas. Recuérdese que dentro del mismo, pues se basa esta evaluación a través de juicios, a través de interpretaciones, ¿ya? En esto se refieren a 3 tipos directamente, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Cuando hablamos de la evaluación diagnóstica, ¿ya? Nos referimos directamente que es un proceso que pretende determinar si los alumnos poseen los requisitos para iniciar el estudio de una unidad o de un curso. Si realmente pues están preparados para poder llevar el curso siguiente, si se han alcanzado los objetivos que se puedan proponer en esta unidad, o sea, los conocimientos, si tienen las habilidades, si tienen las destrezas o no. Ahora, en situación personal, si su situación física, emocional y familiar en que se encuentran están bien para iniciar un curso o una etapa determinada. Recuérdese que muchas veces, pues los estudiantes vienen o llegan a un centro educativo con muchos estados de ánimo bajo, ¿verdad? Y que dentro del mismo, pues no se lleva a cabo correctamente lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto, eficiente y eficaz. Entonces, cuando hablamos de la evaluación diagnóstica, por ejemplo, es cuando permite al evaluador tener una noción de forma general sobre los conocimientos, sobre las aptitudes de una persona, de un estudiante, ¿ya? Acerca de un tema determinado, de una unidad determinada. Y que esto, pues lógicamente, le va a permitir que el proceso de aprendizaje, pues sea más efectivo, ¿ya? Y que pueda pueda tener pues su punto de vista de partida del curso, aspectos que se deben de reforzar, ¿ya? Entonces, es muy importante realizar una evaluación diagnóstica. Es muy interesante realizar una evaluación diagnóstica. ¿Cuáles son los propósitos de una evaluación diagnóstica? ¿Ya? Los propósitos de una evaluación diagnóstica, en primer lugar, es identificar los conocimientos, las habilidades y las destrezas que el estudiante posee, ¿ya? Que el estudiante tiene antes de iniciar una unidad. Ese es un propósito base. Ese es un propósito esencial que se debe de tener. Comprobar el nivel de dominio dentro del mismo, ¿verdad? Ahí está, no me da, ok. Comprobar el nivel de dominio de sus conocimientos, de sus destrezas para iniciar una unidad de aprendizaje. Entonces, es muy importante que de una u otra manera nosotros pues conozcamos y sepamos realmente, ¿verdad? Cuál de una u otra manera puede ser lo importante de una evaluación diagnóstica. ¿Qué es una evaluación diagnóstica? Se puede definir a una evaluación diagnóstica como un proceso de análisis en la cual pues nos va a permitir conocer la situación real del grupo en un momento de iniciar un curso
para detectar en sí los problemas que puedan tener en esta área, en este curso, etcétera, ¿verdad? Y poder corregir desde el principio las debilidades que pueda tener el grupo en sí, ¿verdad? Y aprovechar pues esta evaluación diagnóstica para conocer y saber de dónde se puede partir el otro curso. Es muy importante esta evaluación, ¿ya? Es muy importante realizar lo que es esta evaluación diagnóstica. ¿Cuáles van a ser los propósitos? Aplicar estrategias de evaluación con función diagnóstica para saber lo que el alumno sabe, sabe hacer y sabe ser. Eso es muy importante. Si no conocemos o sabemos qué sabe el estudiante, si lo sabe hacer y lo sabe ser, pues lógicamente ese es uno de los propósitos fundamentales que debe de tener la evaluación diagnóstica. Si no lo sabemos, vamos a lanzarnos al curso sin conocer, sin saber si el estudiante tiene el conocimiento para poder seguir con el curso, ¿verdad? Planificar actividades de regulación que posibiliten el inicio de las actividades de aprendizaje, como por ejemplo, pueden tener una capacitación, pueden tener una orientación, pueden tener un taller, etcétera, para ver de nivelar a todos los estudiantes en un mismo conocimiento. Elaborar informes descriptivos cuantitativos y cualitativos que permitan incrementar pues lógicamente, el conocimiento que permitan incrementar el 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 modo que tienen los estudiantes de su desarrollo, de su conocimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de esto es muy importante que nosotros sepamos cuál es el nivel de racionalidad de las decisiones que se van a tomar en desarrollo programático y en la planificación del curso. Entonces, a eso nos referimos directamente dentro de lo que es una evaluación. ¿Cuál es la función? Una función es que una prueba de diagnóstico mide el conocimiento del estudiante, evalúa sus habilidades y identifica la realidad del estudiante. ¿En qué momento? Al inicio de un hecho educativo, al inicio de un área, ya, al inicio de un curso. Entonces, se pueden realizar varias pruebas de diagnóstico. Lógicamente, si el profesor lo considera prudente. Puede ser al inicio del curso, puede ser al intermedio del curso, para ver si en este lapso el estudiante ha adquirido conocimiento, si ha nivelado su conocimiento, ¿ya? Entonces, se puede ver cuánto han aprendido los estudiantes y si no, para volver a retroalimentar de dichos conocimientos. Ahora, cuando hablamos de una evaluación formativa, es una actividad sistemática en la cual nos va a proporcionar la información necesaria en los objetivos, en los planes, en los programas, en los métodos y en los recursos que se van a utilizar para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una evaluación formativa, pues lógicamente, es un proceso que pretende informar al estudiante como al maestro, de acuerdo a su progreso alcanzado. Localizar las deficiencias observadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y valorar las conductas del estudiante. ¿A qué se refiere lo que es una evaluación formativa? Orienta a los estudiantes y retroalimenta el mismo proceso, ¿ya? O sea, es la retroalimentación. A eso se refiere lo que es la evaluación formativa. ¿Cuáles son los propósitos de una evaluación formativa? En primer lugar, informar a los estudiantes como al maestro acerca del progreso alcanzado. ¿Y de qué forma se informa? Pues a través de los reportes académicos que se dan
en cada encargado o padre de familia. Localizar las deficiencias observadas en el estudiante, ¿verdad? Para poderle dar lo que es una retroalimentación. Valorar sus conductas, o sea, valorar la conducta del estudiante que dentro del mismo ha alcanzado, ¿verdad? Revisarlo y hacer los ejercicios necesarios para que el estudiante pueda alcanzar habilidades y destrezas y conocimientos de acuerdo a lo indicado. Cuando hablamos de la evaluación formativa, perdón, sí, ¿cuáles van a ser sus características? Se realiza durante el término de un tema o de una unidad. Es continua, es cualitativa, es individual, ¿ya? Trata de recoger toda la información posible que se pueda dar. En la evaluación formativa, el docente debe de plantearse varias interrogantes tales como, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Qué es lo que yo quiero que ellos aprendan del curso o de la unidad? ¿Será que este conocimiento les va a ser factible, les va a ser útil? ¿Cómo sabré si lo han aprendido? ¿En base a qué? ¿Qué instrumento voy a utilizar para conocer? ¿Qué estrategias voy a usar para corregir las dificultades? Esas son preguntas muy viables que debe de responderse un docente. ¿Ya? Pues dentro de esto, pues es muy necesario y es muy congruente que el estudiante, pues en la evaluación formativa requiera de una variedad de técnicas. Cualquier instrumento, situación o recurso o procedimiento y que dentro del mismo se utilice para obtener o información sobre la marcha del proceso educativo. Es muy importante. Todas estas son técnicas que se pueden utilizar en la evaluación. Mapas conceptuales, proyectos, portafolios, ensayos, debates, técnicas de la pregunta y solución de problemas. Todos estos son instrumentos que se pueden utilizar. La evaluación sumativa, ¿qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se construye? ¿Qué es? La evaluación sumativa es aquella realizada después de un periodo de aprendizaje, o sea, finalizar lo que es un programa. ¿Para qué? Para certificar el dominio conseguido por el estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿y quién es el destinatario de la evaluación sumativa? El estudiante. Los destinatarios de la evaluación sumativa van a ser el estudiante y los padres de familia. Acá yo les coloqué de esta forma porque a veces el padre de familia reclama a sus estudiantes qué notas son estas y el estudiante está ahí, ¿verdad? Y la maestra. Pero realmente actualmente, o sea, nuestra actualidad es que los padres pueden ir en caso de los alumnos menores. Pero imagínense que sus papás vinieran aquí conmigo y me dijeran, ¿qué son estas notas de mi hijo a estas alturas? O sea, a este nivel, como que no mucho, pero se da. No es, no se debe, pero se da, ¿verdad? Entonces, los destinatarios son los padres de familia, el profesor y el estudiante. Eh, También están partícipes lo que son a lo que le indiqué los padres, la institución educativa y el estudiante. ¿Cuáles son las cualidades de la evaluación sumativa? Es coherente, tiene suficiencia, representatividad, tiene una ponderación, tiene una relevancia social. Recuérdense que es una calificación la que se les da y tiene una relevancia científica académica en base a lo que son los promedios. Algunas características de la evaluación sumativa, que es fiable, válido, tiene una estabilidad y tiene justicia. Ahora, ¿será que tiene justicia? Dice, para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba. Van a subir el árbol y permítanme, se tiene un pájaro, un mono, un pez, me imagino que es un animal de agua, un elefante y un gato. ¿Quién de todos lleva ventaja? Imagínense. Entonces ahí como que no es justa la evaluación. Ahora bien,
voy acá. Ejercicio de una autoevaluación. Este ejercicio de autoevaluación me lo van a realizar rápido. Dice, la evaluación sumativa es aquella que se aplica después de un periodo de aprendizaje para una certificación. A ver, contéstense. La evaluación sumativa, a ver, bueno, las pruebas, mejor se las voy a dar porque no tengo mucho tiempo. Es verdadera. Las pruebas normativas comparan a los estudiantes con un grupo representativo ya estudiado. Es verdadero. La coherencia en la información se refiere a la concordancia entre los objetivos planteados, las actividades y el contenido de la evaluación. Verdadero. La evaluación sumativa es una fase aislada que se aplica al final del curso. Es falso, porque es una fase final que se realiza en todas las evaluaciones. Las pruebas de distancia son estructuradas en función del estudiante. Falso, porque las pruebas de distancia lógicamente no son estructuradas en función del alumno, sino que en función dentro del conocimiento mismo. Entonces, muchas gracias. Yo creo que ya nos queda poco tiempo. Dentro del mismo no me va a dar tiempo de pasarles un video. Entonces, quiero que nos conectemos otros 10 minutitos para pasarles el video, por favor, y comentamos algunas acciones ahí. En cuanto nos corte la transmisión, ¿verdad? Nos vamos a conectar otro minutito. ¿Estamos? Entonces es muy importante lo que son los tipos de evaluación, tanto la diagnóstica, la formativa como la sumativa. Entonces quiero escuchar su opinión, por favor. Noé, si me quieres dar tu opinión con respecto a lo que es la evaluación diagnóstica. No está en clase Noé, solo me dejó el teléfono. Yo creo que de aquí en adelante vamos a tener las clases con cámaras abiertas.